indicarles también que el día de hoy, para efectos de continuidad al juicio, estoy también en representación del señor Carvajal, Perfecto. porque el señor Rondón está ausente. Pero solo en representación, no en alegato. No, solo en Ya. representación de él para efectos de continuidad. Perfecto. ¿Sí? Bien, hoy quiero tocar el tema de la malversación de caudales públicos, el delito continuado y el agotamiento del delito al servicio de las alegaciones que después haré respecto a la construcción de los hechos de la acusación en el hecho número 2. Bien. El concepto de la defensora que habla respecto al hecho 2, se configuran todos los presupuestos para que este delito sea estimado en carácter de continuado. Este delito opera cuando la gente, mediante una unidad de propósito delictivo, ejecuta una pluralidad de actos homogéneos y separados en el tiempo que afectan al mismo bien jurídico y que, analizados de manera aislada, constituirían múltiples delitos. Voy a hacer una diferenciación más adelante con la reiteración. Existen posturas doctrinales al respecto. Antolicey, Ceresomir, Bustos Ramírez y la jurisprudencia nacional coinciden en que estas acciones se unifican en un solo ilícito y con la finalidad de evitar sanciones desproporcionadas siempre que se cumplan algunos requisitos determinados. ¿Por qué estimamos que en la especie concurre el delito continuado? Toda vez que existe todos y cada uno de los presupuestos para que sea estimado como tal, entendiendo que existe una unidad de resolución criminal. Y esta unidad de resolución criminal, vuestras señorías, no puede imponerse para poder castigar esta figura punitiva y tenerla por delito continuado. No se puede asociar a una sola persona desde el momento de que la forma comisiva que está descrita en los hechos de la acusación es de un grupo de personas que integran una institución pública respecto de la cual tienen cargos y jerarquías en razón de su intervención de la misma, de manera tal que a la luz de los testimonios de los imputados que prestaron declaración como medio de defensa y ofrecieron antecedentes para colaborar al esclarecimiento de los hechos, dieron cuenta de pasos que se tenían que hacer para poder materializar cada una de las modalidades comisivas en las que intervinieron. Y estos pasos dan cuenta, por cierto, de una estructura que jamás va a alcanzar la asociación ilícita, vuestra señoría, eso no me voy a cansar de decirlo, porque es penar dos veces el mismo hecho, pero sí es la modalidad que informa la coautoría de cada uno de ellos, ya que el autor ejecutor no puede entregarse ese tipo de figura a una sola de estas personas y distinguirlas como aquella que ejecuta todos los actos suficientes para dar conformación a este aparataje que se movió para lograr obtener entonces el resultado lesivo del bien jurídico. Necesariamente la modalidad comisiva aconsejaba que tenían que intervenir más personas y solo con la intervención de distintas personas, sin que estuvieran organizadas jerárquicamente como si fuera la estructura de una asociación ilícita, pero sí una suerte de organización que no alcanza la misma para que el propósito se pudiera cumplir y saltar los controles que legalmente existían respecto de sus actuaciones. Necesariamente la intervención de más de un sujeto activo es la que permite la comisión de estos hechos de la manera en que se han descrito a través de la prueba ofrecida para acreditarlos por parte del Ministerio Público. De manera tal entonces que la unidad de la resolución criminal puede extraerse de todas aquellas personas que participaron en calidad de autores y no tengo recuerdo que se haya indicado en los hechos en materia de la acusación alguna forma de autoría distinta a la del artículo 15, número 1, que es el autor ejecutor o autor mediato. De manera tal que podemos sostener con fundamento suficiente que la unidad de resolución criminal para la perpetración de los hechos número 2 y toda la información que ellos se contienen es producto de coautores que actúan con diferentes labores que permiten la consumación en el tiempo de estos hechos.
De ahí es que el primer requisito entonces de la unidad de resolución criminal para nosotros se da y es uno de los requisitos fundamentales para que exista el delito continuado. Luego, vuestra señoría, tenemos doctrinalmente, porque sabemos que esta no es una figura reconocida en la legislación, si nos informamos de algunas normas concursales y de jurisprudencia que existe de la Corte Suprema, que la homogeneidad del comportamiento típico también es un requisito para estimar el delito como un delito continuado. Y digo homogéneo porque es la misma naturaleza de acción, de propósito, de actuar en el tiempo, lo que importa entonces que la modalidad comisiva continúa de manera constante y homogénea produciéndose del modo en que los coautores lo han desplegado. Luego tenemos la proximidad en el espacio temporal. Se nos ha descrito en la acusación un lapso extenso en donde ocurrieron estos hechos y es por esa circunstancia que postulamos que existe el delito continuado, por cuanto la proximidad temporal de los mismos es indisconocible. No se puede desconocer que hubo proximidad temporal y conectividad entre uno y otros hechos. Y como no es posible integrar el concepto de la reiteración por las razones que indicaré más adelante, ya que la reiteración tiene diferencias con la reincidencia en la sentencia de término, lo que importa que se puedan distinguir fechas determinadas de los actos delictuales para poder calificarlos cada uno por separado. Esto no ocurre en la especie en el hecho número 2, sino que lo que ocurre es una proximidad de espacio temporal donde la comisión delictual está informada por actos que se van perpetrando en el hecho y uno en el tiempo y uno es causa del otro. Y al ser uno del causa del otro, se cumple con la homogeneidad, con el mismo propósito, con la misma resolución y es el tiempo justamente próximo y la imposibilidad de diferenciar un acto de otro la que nos permite alegar que este es un delito continuado. Y finalmente, vuestra señoría, tenemos la afectación del mismo bien jurídico protegido. En la calificación que ha hecho el Ministerio Público de malversación de caudales públicos, todos estos hechos que ha informado, las distintas modalidades que ha descrito en la acusación, les ha dado esta calificación jurídica y por lo tanto lo afectado y el resultado lesivo lo es respecto del mismo bien jurídico. Presupuestos entonces todos que informan a nuestro juicio la posibilidad de estimar el hecho número 2 como un hecho que tiene el carácter de delito continuado con las consecuencias jurídicas que todos sabemos que ello importa y que se verán en su oportunidad. Es importante, vuestra señoría, tener presente que en materia de malversación de caudales públicos, el delito continuado es particularmente relevante. Cuando los funcionarios que intervienen en el mismo, los agentes que intervienen en el mismo, realizan conductas sucesivas y actos sucesivos de lo que describimos como un acto de apoderamiento por medios inmateriales. De manera tal que las distracciones reiteradas o el empleo de mecanismos prolongados en el tiempo para desviar o disponer indebidamente de los fondos estatales confiados a su administración es un acto único que se va ejecutando de acuerdo al lapso temporal y las consecuencias que trae del mismo. Yo después voy a hacer un apartado, vuestra señoría, respecto de las expresiones confiados a su administración, porque es importante para la calificación de la gente quien tiene la posibilidad de tener caudales públicos a su cargo para que se produzca también el resultado lesivo. Es un delito en que el agente está descrito de un modo especial, pero como no informa los hechos del delito continuado, solo lo menciono para efectos de los requisitos de la homogeneidad en el tiempo, la resolución, la unidad de acción, de propósito, de afectación al mismo bien jurídico y la proximidad temporal entre uno y otro y la imposibilidad de calificar estos hechos como reiterados, lo que permitiría acceder a la tesis de la Fiscalía
señoría, en nuestro concepto ello es imposible porque esa diferenciación no concurre en la especie. Importante es relacionar la malversación de caudales públicos con el agotamiento del delito, concepto que esbocé someramente ayer. El agotamiento del delito constituye la fase final del iter criminis. El camino del delito comienza con su principio de ejecución y termina con la parte final. No podemos decir que aquí existe una parte final definida justamente por esta unidad de propósito, de acción y de afectación del bien jurídico protegido y de la resolución del actuar criminal, pero sí podemos integrar el concepto de cuándo comenzó, que va a informar otras alegaciones respecto de una excepción que voy a trabar más adelante. Entonces, vuestra señoría, aunque la consumación ocurre en el instante en que para algunos el funcionario distrae, se apropia o sustrae caudales públicos confiados a su custodia, que eso es lo más importante, la confianza a la custodia, el agotamiento suele proyectarse en el tiempo, especialmente cuando existen actos que son reiterados, permanentes y cercanos en el tiempo bajo un mismo plan delictivo. Podemos hacer un símil, vuestra señoría, con aquellos actos que estimamos en derecho civil como actos que producen efectos sucesivos y de tracto sucesivo en el tiempo. Lo mismo ocurre en esta malversación de caudales públicos ante la imposibilidad de pesquisar reiteración, atendida la proximidad y la forma en que se construyó la modalidad comisiva. En la malversación continuada, cada apropiación o distracción singular constituye un acto ejecutorio autónomo, pero el agotamiento debe evaluarse respecto del monto total acumulado. Y para efectos de la punibilidad, el monto total acumulado es determinante para varias cosas en que el legislador ha hecho y ha descrito, mejor dicho, la manera en cómo tienen que calificarse jurídicamente estos hechos y cómo tienen que penarse. Si no entendiéramos que existe una malversación continuada, no podría existir la norma que aplica una diferenciación de penas respecto del monto de la malversación. Las malversaciones no se consuman nunca en un mismo acto. Los delitos funcionarios importan un trabajo en el tiempo ligado por actos concatenados, unidos lógica y sistemáticamente al servicio del resultado lesivo. Lo que nos da cuenta entonces de que este hecho debe ser considerado como un hecho único, no obstante lo que algunos podrían confundir respecto de los delitos de apoderamiento por medios inmateriales, que hay corrientes mínimas que han descrito ese aspecto respecto de la malversación de caudales públicos con la finalidad de distinguir conductas que no son posibles de distinguir. No hay ningún hito, acto, ni comienzo, ni inicio que el tribunal pueda tomar para poder sentenciar respecto de estos hechos con una fecha cierta, determinada, y que concluyentemente y de manera irrefutable aísle cada episodio y produzca un efecto distinto a la estimación de delito continuado, porque ello importaría entonces desconocer el propio aparataje que ha descrito el Ministerio Público, la malversación de caudales públicos, que es el hecho número 2 de la acusación, donde comienza el relato de los hechos de la acusación, indicando qué es Carabineros, describiendo este órgano del Estado, describiendo esta institución, este servicio público, indicando sus derechos, sus deberes, para qué está creado, lo que aporta entonces al servicio de la tesis de que la modalidad comisiva siempre se ha mantenido en el tiempo de manera permanente sin ser posible la diferenciación. La diferenciación, vuestra señoría, tiene que estar determinada única y exclusivamente por los elementos que hemos propuesto, aquellos como los que dicen relación con la resolución del querer delictivo, con la homogeneidad, con la misma afectación del bien jurídico, con la permanencia en el tiempo, con el plan criminal y con la unión. No
Es óbice que existan distintas modalidades para la malversación de caudales públicos, como las ha imputado el Ministerio Público en la persecución penal y el Consejo de Defensa del Estado, para que la afectación del bien jurídico cambie, ni para que se entienda que es una malversación en otra modalidad, ya que las intervenciones que se realizaron a través de las maniobras descritas en los hechos de la acusación y que resultaren probadas en lo que atañe a mis representados, que no son todas respecto de todos, siempre están al servicio de la misma resolución de querer delictivo. Por lo tanto, no puede ser la modalidad la que saque de la esfera del delito continuado al plan criminal, al propósito y a la lesión del bien jurídico determinado. No, no está determinado en nuestro concepto por la modalidad. Además de ello, vuestra señoría, de determinar el tramo aplicable de la pena en la malversación, la unión de todos estos actos concatenados es la que determina el tramo aplicable de la pena, y la individualización judicial de la pena, pues el perjuicio influye en la gravedad concreta del delito, y el perjuicio entonces está informado por un monto total, que son en cifras que se han leído y que se han levantado constantemente a lo largo de este proceso, incluso desde la fase de investigación, siendo descritas como una suma estratosférica, un cálculo final que saca el Ministerio Público del perjuicio al erario nacional, todo lo cual es producto de una misma conducta de mismos agentes y de permanencia en el tiempo. A mayor abundamiento, si no fuera así, tampoco existirían figuras atenuadas de esta figura dañosa en razón de la determinación del perjuicio. De manera tal que, al ser este un delito que tiene un propósito determinado, es el agotamiento el que permite evaluar el efecto patrimonial y real y concreto de la conducta, evitando la división artificial de actos que redunde en penas eh, alzadas, severas y distintas al propósito inicial. Ello resultaría inconsistente entonces con el principio indubio pro imputado, vuestra señoría, y con la interpretación de la normativa siempre en beneficio del imputado, ya que otro tipo de interpretación no es posible en la especie, ya que nuestra legislación no lo contempla. ¿Existe jurisprudencia relevante respecto de la malversación continuada y el agotamiento del delito? Sí, vuestra señoría. Corte Suprema, rol 28.692-2021, reconoce que las distracciones sucesivas de fondos públicos realizadas con un mismo designio delictivo configuran una malversación continuada, debiendo considerarse el monto total al momento de determinar la pena aplicable y, por tanto, considerar el hecho como un hecho único y que se perpetra con efectos en el tiempo, dándole la naturaleza de delito continuado. Corte Suprema, rol 7.335 del año 2021, que viene a precisar que el agotamiento del delito se vincula con la conciliación del patrimonio del erario, y que los delitos contra la probidad funcionaria, como el que nos convoca, su determinación debe realizarse atendiendo el impacto patrimonial global, no acciones aisladas. Por lo tanto, no es posible separar acciones y castigarlas a través de la figura de la reiteración, menos cuando esas acciones aisladas no tienen una unión lógica, sistemática y concatenada que pueda ser diferenciada del propósito en uno y en otro acto. Corte Suprema, rol 16.443 de 2019, su señoría, que el fallo en suma sostiene que la consumación de la malversación ocurre con la apropiación o distracción, pero el agotamiento se vincula con la materialización completa del daño fiscal, relevante para la determinación de la pena y la calificación jurídica de este hecho, y por lo tanto, cuál de las figuras de malversación de caudales públicos posibles se puede aplicar, siempre va a estar determinada por la agrupación de la afectación del bien jurídico y estimada como un conjunto. Todas cuestiones que dan vida a jurisprudencia de la malversación continuada.
En síntesis, la malversación de caudales públicos puede configurarse como un delito continuado cuando el funcionario ejecuta acciones o distracciones sucesivas bajo un mismo plan delictivo, requisito que concurre la especie. El agotamiento del delito es una consecuencia de la malversación continuada y se relaciona con la consolidación del daño patrimonial evaluado en su totalidad, lo que determina el tramo sancionatorio y la pena final. Entender lo contrario, vuestra señoría, sería entonces desestimar esta figura doctrinal que no por no estar descrita de manera expresa en la legislación, no ha tenido recogimiento en la jurisprudencia del excelentísimo máximo tribunal del país. Y lo más importante que la continuidad delictiva no aumenta ni disminuye la gravedad, sino que unifica jurídicamente la acción de los agentes. Al unificar jurídicamente la acción de los agentes, se elimina toda posibilidad de reiteración en la malversación continuada, evitando entonces que existan múltiples condenas en base a figuras indeterminadas, inespecíficas, no pudiendo ser reconocidas de modo aislado entre sí y provocando entonces una afectación al debido proceso legal, pues existe una presunción de responsabilidad penal de que la conducta que los agentes han cometido de manera permanente en el tiempo con miras a la afectación de un bien jurídico en particular y con operaciones distintas que todas están unidas al mismo servicio, sería entonces presumir la responsabilidad penal y separarla para el único y solo efecto de aumentar la punibilidad de estos hechos. Cuestiones que a través de la interpretación armónica de nuestro código sería imposible de sostener respecto de las personas que han intervenido en estos hechos. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264, vuestras señorías, eh, 264, letra E, y de conformidad y con relacionado con el artículo 265, ambos del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 93, número 6 y 7, en este acto la representación que invisto respecto de mis clientes, trago excepción de prescripción informada con cargo a la letra E del artículo 264, que es la extensión de la responsabilidad penal. Esta excepción la trago en relación con el delito de la asociación ilícita, vuestra señoría, ya que no puedo desdecirme de las argumentaciones que he indicado respecto del delito continuado para efectos de su punibilidad, pero en el caso de la asociación ilícita sí puedo acudir a esta tesis jurídica, toda vez que, como indiqué ayer latamente, y no se los voy a repetir para no agotarlos innecesariamente, este plan criminal se celebró en un momento en que la investigación no fue eficaz para determinarlo, en un momento que no está alcanzado a la jurisdicción del tribunal y, a nuestro juicio, en un momento inexistente de acuerdo a la envergadura de la asociación ilícita. De manera tal que, al describir la asociación ilícita como hechos que se cometieron al menos desde el año 2006, vuestra señoría, y la formalización de nuestros representados ocurrió en marzo del año 2017 y en junio del año 2017, ha operado la prescripción de estos hechos en el evento improbable en que el tribunal acoja la tesis de los acusadores y estime que al menos desde el año 2006, en fechas que no sabemos, pero al menos del año 2006 se conformó esta asociación ilícita. Entonces, no obstante mi alegación principal de que esto no existe, en el evento que vuestra señoría estimara que así lo es, el principio de ejecución está en el año 2006, así lo han fijado los acusadores y por lo tanto está prescrito para todo efecto legal, aun cuando el ilícito de malversación de caudales públicos no existía como la figura del delito base de la asociación ilícita en la época en que el Ministerio Público sitúa la comisión de los hechos. Nosotros nos queremos asegurar que no haya ningún motivo procesal, jurídico,
temporal, ni de fondo, ni de forma respecto a la cual prospere la tesis del Ministerio Público y de la parte acusadora en razón de la asociación ilícita, y es por eso que trago esta excepción con cargo a la letra E del artículo 264 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 265, como ya dije, y del artículo 93, letras 6 y 7 del Código Penal, ya que ha operado acá la prescripción de la acción penal y de la pena. Algunos podrán sostener que no existe la posibilidad de prescripción porque existe comisión de delitos intermedios. Esa es una postura que en mi participación en procesos de delitos funcionarios he escuchado mucho decir al Ministerio Público, diciendo que y alegando e instalando en el conocimiento de los jueces del fondo que la circunstancia de nuevas comisiones de hechos punibles interrumpe la prescripción. La prescripción se interrumpe con la formalización y efectivamente con la comisión de nuevos hechos punibles, pero la comisión de nuevos hechos punibles no está determinada a juicio de los acusadores y quienes tienen una pretensión punitiva estatal. Está determinada cuando existe un tribunal de la República que mediante una sentencia de término reconoce, declara y efectúa un juicio de reproche de una conducta típica, antijurídica y culpable determinada de un sujeto determinado. Que nosotros pensemos o creamos que en un lapso temporal existe comisión de ilícitos no alcanza para la interrupción de la prescripción, sino imagínense la incerteza jurídica que ello provocaría, vuestra señoría, no terminaríamos nunca entonces de conocer de los hechos porque puede haber muchas personas que se estime que cometen delitos, pero si no media sentencia de término, el límite al jus puniendi debe ser justamente el propio actuar del Estado y no hay una responsabilidad que se pueda trasladar a los partícipes en estos hechos respecto de la pesquisa o no pesquisa de estas circunstancias antes, menos aún cuando escuchamos declaraciones en que se previno de estos hechos por otras personas que tenían y ostentaban también el cargo de la persecución exclusiva y no mediaron actuaciones de ellas que sirvieran al menos para alguna formalización que interrumpiera la prescripción. De manera tal que, así las cosas, vuestra señoría, todas estas alegaciones que hemos construido en base a la asociación ilícita informan nuestra tesis de absolución respecto de la misma y en relación con el delito de malversación de caudales públicos, lo indicado que debe estimarse, como nosotros hemos indicado, a nuestro juicio como un delito continuado. La misma suerte va a correr el lavado de activos, vuestra señoría. Y yo estuve pensando mucho en no hacer el ridículo nacional a través de mis alegaciones de qué es lo que yo iba a decir al respecto. Pero si tenemos una nueva ley de lavado de activos que castiga, y estas menciones las hago solo a título de informar mis alegaciones, en ningún caso porque procedan y sean aplicables a estos hechos por la época en que ya hablamos ayer de esa circunstancia. En el caso de que así se estimare, en la actualidad existe el delito de lavado de activos con participación de negligencia inexcusable. Por lo tanto, el elemento del conocimiento en el lavado de activos, del conocimiento del delito base, vuestra señoría, y la ocurrencia del mismo, claramente corre la misma suerte que corre la asociación ilícita y las normas que informan la prescripción y en algunos casos la media prescripción, a la cual no me voy a referir en esta oportunidad procesal porque la media prescripción no es una excepción propiamente tal, sino que una manera de determinar la pena que eventualmente podemos conocer en otro tipo de audiencia y no en esta. Así es que en esa parte me detengo, vuestra señoría, y no es ningún secreto que sea la pretensión de esta abogada defensora, ya que solicitó los certificados de viaje de sus clientes al tribunal para poder informarles entonces que concurre la prescripción en las figuras antes denunciadas por la ausencia en algunos casos absoluta y total de viajes y de salidas del territorio nacional y respecto de otros casos, salidas muy breves que
atendida que el año 2006 comienza todo esto y se formaliza recién en el año 2017. Tenemos un año adicional si queremos considerar como crimen atendida la punibilidad que se tenga respecto de, de estos hechos con la máxima severidad. Tenemos un año adicional que no alcanza bajo ningún respecto a no servir las salidas del territorio nacional de aquellos de mis representados que sí lo hicieron. Unos breves minutos quiero dedicar, vuestra señoría, a indicar que la reiteración tiene una diferencia exclusiva, determinante y circunscrita de acuerdo allá a reiterados fallos de la Corte Suprema, que no les traigo para ofrecerlos porque ya la cantidad es tanta que parece más bien una posición pacífica, y la diferencia está en la posibilidad de dictar sentencia de término entre un acto y otro, posibilidad que acá no existe. Bien, ahora, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, atendida la promulgación y publicación de la Ley de Persecución Eficaz 21694, que yo siempre, en contra de todo lo que ha sostenido todo el mundo, creo que es una circunstancia propia del hecho, ya que las circunstancias propias del hecho emanan de la conducta de la gente durante la fase de investigación del mismo y durante la fase de ejecución del mismo. Quiero indicarles brevemente, vuestra señoría, que no hay nadie que haya colaborado al esclarecimiento de los hechos, ningún imputado en esta causa, como lo han sido don Pedro Enrique Valenzuela San Martín y como lo ha sido don Arnoldo Everardo Riveros Guerdes. Y voy a dedicar una cápita especial a don Boris Fernando Valenzuela Calderón, ya que su declaración puede ser tomada como un elemento que no fue relevante para lograr el conocimiento en estos hechos, pero si se analizan sus declaraciones, que fue más de una, igual que todos mis representados con claridad, se va a dar cuenta al tribunal que la intervención del mismo, teniendo la calidad de agente externo a la institución de Carabineros, colabora al esclarecimiento de los hechos. Entonces, la colaboración al esclarecimiento de los hechos por parte de don Pedro Enrique Valenzuela San Martín, vuestra señoría, solo la voy a enunciar, ya que no vamos a repetir toda la declaración de él, que tiene 161 páginas transcritas y varias semanas de juicio. Está determinada no solamente por el reconocimiento que él hace respecto de las conductas en las que participó, de la manera en la que participó, cómo participó y en las épocas que participó. Sí, solamente basta recordar con que él indica que el año 2005 y 2006 llega a su destinación nueva y está todo el año 2007 en la Academia de Ciencias Policiales haciendo un curso, y cuestión que nunca se esclareció acá en los hechos más que a través de los contraexámenes de las defensas. Además de ello, vuestra señoría, don Pedro Enrique Valenzuela San Martín ha prestado declaración en más de 7 ocasiones durante la investigación, además de la audiencia de juicio oral, complementando y ofreciendo antecedentes respecto de sus dichos. Y lo más importante, la primera declaración de don Pedro Enrique Valenzuela San Martín fue prestada sin presencia de su abogado defensor, a la que él renuncia. Y él no solamente da cuenta de modalidades comisivas, sino que también da cuenta de partícipes a quienes identifica con nombre y apellido, cuestión que le costó también que recibiera una suerte de, yo no diría amenaza, pero de alarma respecto de las acciones que él estaba desplegando al servicio de su defensa. Y describiendo partícipes, conductas y interacciones que el Ministerio Público no tenía cómo poder acreditar. Y no tenía cómo poder acreditar, digan lo que digan, no lo tenían. Por algo está acá, estuvo declarando don Tulio Muñoz, describiendo la participación que había tenido en estos hechos, haciendo casi un resumen de lo que fue la investigación, pero
contraexaminado por las defensas y creo haber hecho un ejercicio más o menos eficaz cuando me tocó mi turno. A mi juicio quedó claro meridianamente de que el hilo conductor lo daban las declaraciones que iban entregando a los acusados. Y es por eso que indicamos ayer que el número que tienen los acusados asignados en esta acusación no es un número baladí, vuestra señoría, sino que a través de ese número y esa manera de intervenciones es que se fueron identificando otros partícipes y otros partícipes que no tuvieron la misma actitud de don Pedro Enrique Valenzuela San Martín desde un inicio, que la mutaron en el tiempo, que cambiaron lo que indicaron, que lo modificaron, que lo acomodaron a sus propios intereses. En el caso de don Pedro Enrique Valenzuela San Martín, él derechamente contó toda la verdad en lo que él había intervenido e identificó a todos los partícipes respecto de los cuales él tenía conocimiento que habían participado en estos hechos. ¿Hay algún problema? No. Ah, ya. Además, como les indiqué ayer, librada que fue su orden de detención, don Pedro Enrique Valenzuela San Martín se presentó de manera inmediata en la unidad policial, voluntariamente entregó sumas de dinero importantes que no solamente informan la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, sino que también una circunstancia del artículo 11, número 7, la que, si bien es cierto, para muchos, mejor dicho, y para la mayoría, también una circunstancia propia de la audiencia del artículo 343 es importante para que evalúen la conducta de esta gente, que tengan presente que él entregó todas las propiedades que tenía a su nombre, entregó su desahucio, la indemnización por año de servicio que obtiene personal de carabineros, ahí ese retiro íntegro lo puso a disposición del erario fiscal y sendas sumas de dinero que constan en el proceso, las que sí voy a acreditar en la audiencia de estilo si es que ésta se produjere. Lo importante es determinar que la colaboración y la disposición de don Pedro Enrique Valenzuela San Martín es importante para el hilo conductor que tuvo esta investigación y sin la participación del mismo quizás no hubiésemos tenido la cantidad de personas identificadas en este proceso ni nuevas aristas con otras modalidades comisivas respecto de las cuales, para efectos de la ley 21.694, informa vuestra señoría que el señor Valenzuela San Martín también ha sido testigo de cargo en otras investigaciones y en otros hechos donde existe ya acusación y sentencia de término, respecto del cual el Ministerio Público se ha servido de su testimonio, al menos presentándolo y ofreciéndolo como testigo, sin que se haya producido su declaración efectiva en el juicio oral, según mi memoria me hace recordar, pero sí con la disponibilidad que él estuvo al servicio de esta circunstancia. En lo que respecta a don Arnoldo Everardo Riveros Guerdes, vuestra señoría, él es la prueba viviente de enfrentar esto con toda la transparencia, la valentía y la hombría que puede hacerlo una persona. No es común, no es esperable, no es no reconocible que un imputado diga la verdad. O por algo cuando comienzan las declaraciones de las personas, el tribunal dice que no lo pueden juramentar, pero que lo exhortan a decir verdad con la finalidad de que la tesis que propone a través de su declaración sirva para formar la convicción con un elemento más de convicción. Y es un elemento de convicción, vuestra señoría, porque don Arnoldo Everardo Riveros Verdes les contó cómo comenzó esto, cuándo comenzó esto y de dónde venía esto, donde son hechos que ocurrieron bastante antes de los hechos fijados en la acusación y de que no había ninguna noticia de los mismos y nadie nos puede alegar un factor sorpresa respecto al señor Riveros Guerde porque esto lo ha sostenido desde los inicios de su declaración y por eso también para los efectos de la ley 21694 indico que don Arnoldo prestó declaración también en la causa del artículo 6º, en gastos reservados y en otras aristas de esta investigación donde colaboró activamente el proceso, incluso entregando un sumario administrativo
que me desmiente el señor fiscal Marín, que está acá a mi lado, eh, a través de esta abogada que él lo tenía en custodia y personal y hicimos entrega voluntaria del mismo, y yo fui acompañada y escoltada por gentiles policías, y digo gentiles de verdad, yo no sufría premios ilegítimos, ni malos tratos, ni ninguna cosa, con toda la gentileza y cortesía del mundo. Me acompañaron ellos hasta mi domicilio, me trasladaron, de hecho, en su vehículo, porque yo ya estaba en la fase de término de mi último embarazo, y yo misma en mi domicilio, por órdenes de don Arnoldo, quien lo había puesto a disposición mía ese sumario administrativo, yo lo entregué bajo cadena de custodia con mi firma y con mi identificación. Ese sumario lo puse a disposición del Ministerio Público a través de los efectivos policiales que habían sido los mismos que habían presenciado la declaración del señor Riveros Guerra. Todo ello coherente con la actitud que ha tenido siempre en el proceso y que nos costó una pelea entre los dos, y voy a vulnerar un poco el secreto profesional porque cuando terminó de declarar yo lo reté por reconocer más cosas de las que él hizo, y se lo digo hasta el día de hoy, porque él indicó unas expresiones muy importantes, vuestras señorías, que dan cuenta del tipo de persona que es el señor Riveros, y dan cuenta de la honestidad que tienen y la honestidad que tuvo siempre para enfrentar este proceso, que fue la causa de que a mí me doliera tanto, vuestra señoría, el informe que sacó el programa periodístico en la época, donde salió declarando el testigo, el señor Muñoz, donde se mencionan palabras groseras, crueles y injustas respecto del actuar de mi representado, y vulnerando el principio de inocencia, tratándolo de ladrón, de las peores, con las peores expresiones, ni siquiera habiendo escuchado su declaración y la manera en que él iba a enfrentar este proceso, que siempre lo hizo con hidalguía, nunca minimizó las conductas que hizo, reconoció más de lo que hizo y protegió a quienes estaban bajo su mando, cargando con la responsabilidad de todos, que en varias partes de sus testimonios durante a su participación, sí lo hizo don Arnoldo Riveros, y construyendo informaciones mendaces y falaces para ensuciar su persona, lo que a nuestro juicio, con las propias conductas que él ha tenido, queda absolutamente desacreditado. Creo que la exposición de los hechos fue tan espontánea, tan veraz, vuestra señoría, tan creíble, que no puede haber ninguna persona en este proceso que no la haya impresionado de esa manera. Finalmente, su señoría, don Boris Fernando Valenzuela Calderón está en este juicio oral sin tener por qué estar. A eso hay que decirlo, y puede costarme quizás alguna diferencia con mis legítimos contradictores, a quienes ya les dije desde el día de ayer que mis alegaciones están imbuidas del mayor respeto hacia ellos. Don Boris Fernando Valenzuela Calderón no debiera estar acá, vuestra señoría, no incurrió en una conducta que tenga mérito para que él esté en este proceso, me refiero al juicio oral, y a él no se le otorgó la posibilidad del artículo 407 lisa y llanamente porque se pretendía por los interrogadores de la época, y no me refiero al Ministerio Público, porque los más crudos acá en las interrogaciones, los más severos, los más groseros, ¿por qué no decirlo? Porque yo estuve presente, así que no me lo contó nadie, fueran los propios funcionarios de Carabineros, que eran los titulares de las tomas de declaraciones y que acompañaban a los fiscales y eran quienes las registraban. No trataron bien a los acusados. Sí, los fiscales lo hicieron, le leyeron sus derechos, le informaron sus cosas, pero el camarada, aquel compañero que está adentro de la institución, no tuvo ese rol. Y eso lo mencionan porque muchas veces se cuestionó que esta investigación estuviera en manos de Carabineros, que tengan toda certeza que no hubo nadie más severo y más denostatorio y cruel en el trato hacia mi representado que los propios funcionarios de Carabineros.
Así que no tuvieron ninguna consideración con los mismos, ninguna consideración ni siquiera con el grado que ostentan porque están en retiro y les guste o no, el grado lo tienen, ninguna consideración, ningún trato especial, sufrieron los mismos tratos que sufre cualquier persona que está imputada por hechos de esta naturaleza o de otra, sin hacer ninguna distinción ni ninguna concesión al servicio de su condición de funcionarios. Entonces, don Boris, cuando presta declaración en más de una ocasión, es compelido a indicar información que él no conocía o que conocía de manera diferente y que corrigió en reiteradas oportunidades. Don Boris es un sujeto que es muy valiente, claro, y es un sujeto muy frontal, difícil de llevar en ciertos aspectos, sobre todo acá en la defensa del mismo. Yo me acuerdo que cuando él prestó declaración yo no podía estar y él me dijo, tal cual, no importa, Dianita, yo declaro igual si yo no tengo nada que esconder. O sea, es tan su postura kamikaze frente a las cosas que ni siquiera le importó que no estuviera su abogado patrocinante y él prestó la declaración que tenía que prestar y las prestó tal cual como las otras que prestó durante la investigación. Y bueno, a él no tuvo la oportunidad el artículo 407 por cuestiones que fueron tildadas en la época como insuficientes y otras aprehensiones que ahí sería bastante vulneratorio de la relación de camaradería que debemos tener con el Ministerio Público, debemos tenerla con los acusadores particulares que no vienen al caso revelar. Eh, el Tribunal de Vuestra Señoría me conoce, yo soy una persona vehemente, soy una persona que tengo mucho carácter, pero no por eso voy a ser irrespetuosa ni voy a vulnerar cuestiones que se conocen en pos de la camaradería. Solo les voy a indicar que él no accedió al artículo 407 porque se estimó insuficiente el aporte que él hizo y se estimó necesaria su comparecencia a la audiencia de juicio oral para informar hechos de otros acusados que no voy a mencionar tampoco porque no me corresponde, yo no soy la defensora de ellos, pero vuestra señoría sabe muy bien a qué personas el señor Valenzuela Calderón mencionó en su declaración como partícipes de estos hechos y a qué título lo hicieron. De manera tal que esa franqueza, el indicar que conocía circunstancias que no las conocía y que las conocía de un modo diferente, le costó que fuera necesaria su presencia en este juicio oral y que no reuniera las condiciones suficientes para estar dentro de las personas que terminaron este proceso por el artículo 407 en esa modalidad. Por eso dije ayer que las tres personas que represento, las represento con orgullo, las considero personas dignas e íntegras y considero que sus posiciones personales y la sujeción que han tenido a el actuar del persecutor penal y a los hechos de esta acusación y la participación en los mismos que ha sido formada toda por sus propios actos decididos cuando ninguno de los tres me tenía a mí como abogado, porque otra decisión yo hubiese tomado al respecto. Yo con ninguno de los tres estoy desde el comienzo, no participé en todas sus declaraciones, sí en las de las otras aristas y en alguna de esta causa, tomaron una decisión que no todo el mundo toma y no todo el mundo le es esperable. Decir la verdad. La inmediación, vuestra señoría, la psicología del testimonio y sobre todo el ojo de ustedes que fueron investigadores alguna vez. De todas las personas que ustedes vieron prestando declaración acá, yo estoy segurísima que vieron que las declaraciones de mis tres clientes fueron todas veraces y no construidas al servicio de nada. Se entregaron a decir la verdad para que estos hechos se esclarezcan como corresponde y con información veraz y pormenorizada. Así las cosas, vuestra señoría, le voy a dar una noticia que seguramente le va a gustar mucho al tribunal. Con esto voy a terminar el día de hoy y he resuelto atendida la prevención que hizo la magistrado el día de ayer, que voy a mantener en reserva.
he decidido reestructurar mis alegaciones y las aviso desde ya para efectos de transparencia con todo el mundo y yo voy a concluir mis alegatos el jueves. Bien, entonces por el día de hoy termino. Mañana me voy a dedicar a otras consideraciones y el jueves a cuestiones finales, ya que la verdad que me escuché ayer y sobreabundé y me di vueltas en varias cosas muchas veces y creo que una exposición clara, concisa y precisa a ustedes en este tortuoso trabajo que han vivido por 4 años les va a ser mucho más eficaz que yo trate de explicarles algo que ustedes conocen sobradamente. Bien, así que yo el jueves me retiro vuestra sillería y no me ven más hasta las réplicas, Dios mediante. Bien, Y eso es por hoy. entonces vamos a hacer receso hasta mañana a las 9 de la mañana. Sí, les prevengo de inmediato para efecto de sus organizaciones que las alegaciones de mañana y de pasado mañana no creo que alcancen a llegar a las 13 horas también. Las separo en días, no porque quiera abultar y verme que hablé más días, sino que considero que hay que hacer pausas para hacerse de la información que uno le ofrece a los señores jueces, porque nosotros estamos acá en esta fase procesal única y exclusivamente por ustedes, para ustedes y para su comprensión. ¿Sí? Eso Bien, es. entonces receso hasta mañana a las 9.